Saludos. ¿De qué está hecho el mundo? Una pregunta que en la antigua Grecia se hicieron. ¿Cuál es el elemento principal de todas las cosas? ¿De qué está hecho el universo? Hoy día los científicos tienen sus explicaciones de qué está hecho el mundo. Pero esa pregunta comenzó en Mileto, en la antigua Grecia, con un hombre que se llamaba Tales de Mileto. Tales, considerado el padre de la filosofía, considerado el primer científico, porque su pregunta era de qué estaba hecho el mundo. Y ofreció una respuesta que al parecer es simple. Tales dice que el mundo está hecho de agua. Según Tales, el agua es el elemento primordial. De ahí salió todo, del agua. Una respuesta simple, porque Tales no está hablando de química, de si átomos, no está hablando de energía. Simplemente que fue el primero en preguntarse de qué está hecho el mundo y lo contestó de una forma que no tenía que ver con mitos. La importancia de Tales de Mileto, el padre de la filosofía occidental, si vamos al caso, o uno de los primeros filósofos en la Grecia antigua. La razón de su importancia no es que dijo que todo está hecho de agua, sino que para Tales, cuando él trató de investigar de qué está hecho el mundo, no mencionó a los dioses. Porque en la antigua Grecia todo era por los dioses. Zeus, Poseidón, el dios del subterráneo, Hades, del mundo de los muertos. Todo se explicaba por medio de dioses. La mitología griega. Pero el primero en contestar esa pregunta de qué está hecho el mundo, sin mencionar dioses, sin mencionar mitos, fue Tales de Mileto, que dijo pues que era agua, el elemento principal de todas las cosas. Todos venimos del agua. Sin agua no se puede vivir. Quizás por eso fue que él mencionó que era el agua. ¿Qué por ciento del cuerpo humano es agua? Y el agua da vida. Mantiene la vida. Quizás Tales vio cómo el agua puede existir en tres formas. Tiene tres formas, tres estados. Hielo, que es el sólido. Vapor, que es el estado gaseoso. Y el líquido, el agua líquida, que es la más común. Dicen que, si me acuerdo bien, yo creo que 70% de la Tierra, el 70% de la Tierra está cubierta por agua. Océanos, ríos, lagos. Mas el agua existe también en forma de vapor en el aire. Mas también está el agua en hielo, en las montañas altas, cuando nieva, en Antártica. Quizás al ver él
Tales, al ver el agua tan diversa, con 3 estados de materia que coexisten aquí en este mundo, pues por eso quizás pensó que era el agua, el elemento principal del universo. De ahí venimos todos, del agua. Pero fijémonos, no es tan solo que dijo que era agua, sino que fue el primero que contestó la pregunta de qué está hecho el mundo sin usar mitos, sin usar dioses. Entonces, él no fue el único. Después de Tales de Mileto, hubieron otros con diferentes teorías. Después de Tales vino Anaxímenes. Y Anaxímenes decía que el elemento primordial no era el agua, sino el aire. O sea, que aunque Anaxímenes pensó en otro elemento que es el aire, Anaxímenes explicó cómo era que el aire daba paso a otras cosas. Porque fijémonos que Tales no explicó mucho por qué el agua se convertía en otras cosas. Pero Anaxímenes, que propuso que era el aire, dijo que cuando el aire se calienta, extremadamente caliente, se convierte en fuego. Y cuando el aire se condensa, se convierte en líquido. Y si se condensa aún más, se convierte en tierra. So, Anaxímenes estaba por lo menos explicando cómo es que del aire salieron otros elementos. Y después de Anaxímenes vino otro que decía que era el fuego. Fijémonos que estos filósofos de la antigua Grecia que proponían elementos, en verdad hoy día no son elementos. Hoy día no son elementos porque el agua no es un elemento. Ni porque de acuerdo a la tabla periódica de los elementos, el oxígeno es un elemento, ¿ves? Dependiendo de ahora en nuestro entendimiento moderno, el oxígeno es un elemento. El hidrógeno es un elemento. Sustancias puras. Sustancias puras. El mundo está hecho, de acuerdo a los químicos, hasta ahora, hasta el sol de hoy, el mundo está hecho de 118 elementos. 118 elementos, entre ellos ya sabemos el oxígeno, el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, y aún hay metales que son elementos, el oro, la plata, el cobre, que son elementos, aunque sean metales, ¿verdad? Si vamos al caso, el 80% de la tabla periódica son metales. Pero que en esa época, estamos hablando de 500, 600 años antes de Cristo. Los elementos para ellos, para el hombre antiguo, eran tierra, agua, fuego y aire. Esos eran los 4 elementos principales en el pensamiento de la antigua Grecia.
Y entonces pues, cada uno pues tomaba como un elemento más importante que los otros tres. Tales decía que era el agua, Anaxímenes dijo que era el aire, y Heráclito dijo que era el fuego. Heráclito veía que había cambios en el mundo, nada era estable. El mundo, todo tiene su final, como dice ¿quién? Héctor Lavoe. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Eso mismo lo vio Heráclito. Todo cambia, nada permanece. El único elemento que podía explicar eso, de que todo cambia, es el fuego. El fuego, ¿verdad? Por nuestras experiencias, el fuego destruye. El fuego, las cosas no pueden permanecer. Hasta creo que el apóstol Pedro dijo que en el día del juicio los elementos serán fundidos y todo será destruido para que entonces pueda renacer un nuevo mundo. Heráclito, ese filósofo, pues, pensó que el fuego era el elemento principal, porque era lo que él podía entender, lo que para él podía entender que nada permanece. Nada permanece, no hay nada estable, hay muchos cambios. Entonces hubo uno que se llamaba Anaximandro. Y Anaximandro decían, bueno, tú dices que es el agua, el otro dice que es aire. Mira, yo voy a decir, decía Anaximandro, que el elemento primordial nadie lo puede describir. Nadie lo podía describir. Él decía que estas cosas, todo el mundo de lo que viene, es de lo infinito. Y nadie puede describir de que si todas las cosas están hechas de agua, que si todo está hecho de fuego, sino que todas las cosas provienen de algo que no podemos entender. Le llamó apeirón. Le llamó apeirón, el elemento que no se puede describir, infinito. Todos venimos de ese elemento y algún día todos tienen que regresar a ese elemento, el apeirón. Una masa, si vamos al caso, ilimitada, sin cualidades. Ilimitada y sin cualidades. No se puede describir, decía Anaximandro. O sea, no era tan fácil como decir, oh, el agua es lo que le dio el origen a todas las cosas, o el fuego. Él le decía, Anaximandro decía, el apeirón, lo infinito, de ahí venimos y al infinito vamos a regresar. Y cada cual, pero el tema de hoy es que ellos querían averiguar de qué estaba hecho el mundo. Ellos querían pensar y tratar de responder esa pregunta. El origen de la filosofía y el origen de la ciencia está en esa pregunta. ¿De qué está hecho el mundo? Entonces, Empédocles
fue el que dijo, bueno, tú dices que es el agua, el otro dice que es fuego, el otro dice que es aire. Vamos a decir que son todos. Empédocles fue el que dijo, el mundo está hecho de 4 elementos: fuego, aire, tierra y agua. Empédocles fue el que dijo, vamos, son todos. Eso es como cuando hay una pelea que todo el mundo dice, me gusta la china, o me gusta la toronja, o me gusta la mandarina. Y alguien dice, bueno, vamos a comprarlas todas, porque para que todo el mundo esté feliz. Eso es lo que hizo Empédocles. Dijo que eran los 4 elementos de que el mundo estaba hecho. Pero Empédocles fue un poquito más allá. El amor, él explicó el amor como lo que unía esos elementos. Y lo que los separaba les decía odio. Empédocles pensó en 2 fuerzas. No tan solamente en 4 elementos. Pensó en 2 fuerzas. Ahí viene alguien. Ahí viene la fuerza de que, mira, a ver. Pues entonces ese ruido al lado de tu casa es lo que va a traer ¿qué? Odio. El odio para Empédocles era la fuerza que separaba los elementos. Y el amor era la fuerza que los unía. Hoy día pues no lo verían como amor y odio. Hoy día tú le preguntas a un químico, a un científico, qué es lo que une a 2 átomos o a dos partículas, y lo explicaría como fuerzas positivo y negativo. Si los 2 son positivos, se repelen, y si es positivo y negativo, se une. No lo explican de esa forma, pero Empédocles lo explicó de esa forma. El odio es lo que separa los elementos y el amor los une. Hay una película de Bruce Willis, El Quinto Elemento, de que al final de la película se descubre que el amor era el 5.º elemento. Todo eso está basado en la filosofía de Empédocles, de los 4 elementos con las 2 fuerzas que unen o desunen. Y cada cual pues seguía tratando de averiguar de qué estaba hecho el mundo. Aristóteles, quien era el discípulo de Platón, añadió un 5.º elemento. Él decía que el 5.º elemento era el éter. El éter, decía Aristóteles, era el elemento que componía el universo allá arriba, en los cielos. Porque él decía, bueno, aquí abajo en la tierra hay 4, que es el fuego, el aire, la tierra y el agua. Eso es aquí abajo. Pero allá arriba, que es el cielo perfecto, según Aristóteles, eso era perfección allá arriba. Esa era la filosofía antes. Los cielos eran perfectos. La imperfección era aquí abajo. Él decía, no pueden ser los mismos elementos de que están aquí abajo imperfectos. Tiene que haber esos cielos están hechos de algo diferente. Le llamó éter, la quintesencia. Y eso fue lo que añadió Aristóteles. ¿De qué está compuesto los cielos allá arriba, después de la luna? O de la luna hacia allá. Pues eso está hecho de éter, que es el elemento perfecto. Por eso fue que se escandalizaron cuando descubrieron que en la luna habían cráteres. Se escandalizaron que en la luna había cráteres,
que en el sol había que manchas. Porque para ellos los cielos eran perfectos, según la filosofía de los antiguos griegos. Así sucede eso. ¿De qué está hecho el mundo? Eso lo explicaron los presocráticos. Los filósofos antes de Sócrates. Son conocidos como los presocráticos. Antes de Sócrates. Porque Sócrates fue el que dijo de que yo solo sé una cosa y es que no sé nada. Y era como un filósofo más para la moral, no tanto de naturaleza. Los filósofos comenzaron tratando de averiguar sobre la naturaleza aquí. De qué está hecho el mundo, cuál es el elemento principal. Luego Sócrates más adelante y Platón llevaron la filosofía a otras esferas. Que no era tan solo averiguar de qué estaba hecho el mundo, pero sino también tratando de explicar cómo vivir y qué debemos de hacer. Ya ese nivel fue la filosofía más tarde, pero la filosofía comenzó tratando de explicar de qué estaba hecho el mundo y cada cual pues buscaba un elemento para explicarlo. Anaximandro, que fue el que dijo a Peirón, Anaximandro, pues no se olviden de ese, que fue el que dijo el mundo, el elemento que hace que el mundo está hecho, es infinito, no lo podemos describir. Anaximandro no creyó que podíamos decir que es el agua o que es el fuego, sino simplemente es el apeirón, lo infinito. No podemos describir de qué está hecho el mundo, según lo que decía él. No se puede describir, es aquello de que es de lo infinito y allá un día regresaremos al infinito. Pero no se puede en verdad decir que si es este elemento y que si es el otro. Porque es más o menos como que todas las cosas se fundían en ese apeirón. No había nada separado de nada. Aquí está todo separado. El fuego, la tierra, el agua. Allá no, en el apeirón todo se junta en una masa que no hay explicación de... No puedes separar nada de nada. Todo está fundido ahí entre una sola infinidad. Entonces Heráclito, vamos a dar la vuelta por aquí. Esto es un camino que hay para que la gente venga por aquí a recrearse. Pues decía Heráclito, hablando de esos filósofos presocráticos de la antigua Grecia, decía Heráclito que era el fuego, ¿verdad? Pero que él decía que había una inteligencia que controlaba esos cambios. O sea, esos cambios no eran al azar. Esos cambios no eran a lo loco, como digo yo. Y él decía que esa inteligencia divina, esa inteligencia superior, controlaba el universo para que esos cambios tuvieran razón de ser. Repito, no eran cambios a lo loco. No eran cambios a lo loco, sino que había una inteligencia que controlaba esos cambios. Y él le llamó a esa inteligencia que controlaba los cambios, le llamó Logos. L-O-G-O-S. Logos. El Logos, según Heráclito, era lo que controlaba esos cambios, que no eran cambios al azar, sino cambios dictados por esa inteligencia.
y le llamó logos. Esa palabra como que yo la he oído otras veces. Yo he oído esa palabra en la Biblia. Logos. En Juan, capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, dice que en el principio era el Logos. Y el Logos era con Dios. Y el Logos era Dios. Se traduce verbo. Se traduce verbo, ¿verdad? Porque sabemos que dice en el principio era el verbo. Pero en verdad la palabra es Logos. La misma palabra que usaba Heráclito. La misma palabra que usaba Heráclito en su filosofía. De que el Logos era una inteligencia que dictaba los cambios. Para que no fueran cambios al azar. Y en la Biblia se nos revela que eso que habló Heráclito cientos de años antes se había hecho carne. Dice, y el Logos se hizo carne. El verbo se hizo carne. Fijémonos que una palabra que fue usada por un filósofo con otras intenciones, porque para Heráclito era para explicar los cambios en el universo, que nada permanece. Nada permanece, nada es estable. Y para traer permanencia al universo se necesitaba el Logos. Y resulta que en el Evangelio de Juan se revela que el Logos es un hombre, Jesús de Nazaret. El Logos es un hombre, Jesús de Nazaret. Eso no se lo podía imaginar. Heráclito no se podía imaginar eso. Que un concepto que él usó para explicar el universo luego fuera revelado que el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo, en parte, que el Evangelio es locura. Porque eso es incomprensible para el griego. Para los griegos antiguos eso es incomprensible. Heráclito usó esa palabra de Logos para explicar por qué en el mundo hay permanencia, a pesar de los cambios. Algo permanece en el mundo a pesar de que hay cambios. Y eso que permanece es la palabra, el verbo, el Logos. Y aún más, que se hizo carne, que el Logos habitó entre nosotros, que el Logos experimentó lo que es ser humano. Eso completamente incomprensible, hasta cierto punto un disparate para el griego. Para el pensador griego eso sería un disparate, de que el Logos se hizo un hombre. Y aún más, para el judío era una blasfemia. Para el judío era una blasfemia decir que el Logos era Dios. Así empezó el Evangelio. Piensen en eso. El Evangelio de Juan empezó blasfemia para los judíos, incomprensible para el griego. El Señor Jesús es el que mantiene la permanencia. Díganme en los comentarios, yo creo que en el
Libro de Hebreos habla algo así. En el libro de Hebreos habla de algo de que el Hijo es el que mantiene. Creo que no estoy seguro si es en el libro de Hebreos. Alguien que me corrija. ¿En qué libro de la Biblia dice de que el Hijo de Dios, es el que mantiene el universo en permanencia? Mantiene el universo que por eso todas las mañanas que usted se levante y vea el sol, decir como el salmista: nueva es cada mañana tu misericordia. Nueva es cada mañana tu misericordia. Porque el salmista pensó en esto. Decía, ¿cómo es posible que mañana vamos a estar aquí? Bueno, nadie te lo puede prometer, ¿verdad? Hay que vivir hoy. Pero gracias a Dios que llegamos a hoy. Pero si mañana cuando usted se levante y Dios le da la vida y vea el sol y está todavía esto permaneciendo, el salmista lo puso como que nueva es cada mañana tu misericordia. Hasta un día, como dice el apóstol Pedro, que los elementos serán fundidos. Y todo será destruido, porque viene ¿qué? Nuevos cielos, nueva tierra. Nuevos cielos, nueva tierra. Y por eso tiene que destruir los elementos que hasta ahora tiene que destruir 118, que son los elementos que los químicos hasta el sol de hoy han descubierto. Hay más, quizás hay más, pero han descubierto hasta ahora. Muchos de ellos son hechos en laboratorio. Uranio creo que es el último elemento que existe en la naturaleza. Después de ahí son creados en laboratorio por científicos. Y la pregunta no es tan sencilla decir de qué está hecho el mundo, porque ni los científicos saben. Sí que dicen que es materia, sí que dicen que es energía, pero eso es más que 5% del universo. Mire alrededor, mira las estrellas. Mire todo lo que usted ve, las estrellas, las galaxias, todo lo que ellos ven en los telescopios, todo lo que ellos ven en el mundo microscópico también. Eso es 5% del universo. El 95% del universo no se sabe. Hay teorías, hay científicos que tratan de explicarlo, pero busque para que usted vea. 95% del universo es materia oscura y energía oscura. Hasta los nombres le tuvieron que poner oscuro porque no se sabe de qué es, invisible. Sí se dieron cuenta que hay algo ahí, pero no pueden explicarlo. No pueden explicar qué es ese 95% del universo. Solamente la materia ordinaria y la energía y los átomos y las galaxias y las estrellas, 5%. Hasta aquí este video de pensamientos de qué está hecho el mundo. De qué está hecho el mundo. Pero que algún día va a haber un nuevo mundo. Un nuevo mundo en el cual dice la Biblia que ya no necesitas sol, porque Dios es el sol. Ya no necesitas lumbrera, porque el Cordero es su lumbrera. Saludos a todos. Dios me los bendiga. Hasta la próxima.